En este vídeo vamos a intentar aclarar de una vez por todas qué es la inteligencia. ¿Es algo con lo que naces o se aprende? ¿Cómo la medimos? ¿Existen varios tipos de inteligencia? ¿Y qué tiene que ver con las altas capacidades? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Hay diferencias entre culturas? Alfred Binet, el padre de los test de inteligencia, dijo: la inteligencia es lo que miden mis tests. Pues gracias, Majo, por la aclaración. En este vídeo vamos a intentar no ser unos vagos como Binet y arrojar algo de luz sobre este asunto tan complicado. Es broma lo de Binet, que era un gran tipo y un genio, y además lo que dijo lo hizo de forma irónica precisamente por lo difícil que es definir la inteligencia. El tema es que la palabra inteligencia la utilizamos mucho de forma coloquial y cada uno de nosotros podemos tener una definición de inteligencia de andar por casa. Así podemos decir que Marie Curie era inteligente por haber logrado 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas distintas, que Messi es inteligente cuando logra pases como este, o que Jordi Wild es inteligente por ser capaz de llegar a una gran audiencia. Sí, acabo de meter en el mismo saco a Marie Curie, a Messi y a Jordi Wild. Pero es que esto es lo que pasa cuando hablamos de inteligencia, que nos liamos. Esto me recuerda a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Ojo, esta teoría ya ha sido ampliamente criticada por su falta de evidencia, pero la comento porque sigue siendo muy influyente. La teoría de Gardner contempla hasta 8 tipos diferentes de inteligencia, 8 capacidades de resolver problemas, que es como él entiende la inteligencia. Y así tenemos la visual espacial, la lingüística verbal, la interpersonal, o sea, lo bien que te entiendes con las personas, la intrapersonal, lo bien que te comprendes a ti mismo, la lógico-matemática, si se te dan bien los números, la musical, la corporal cinestésica, o sea, cómo te coordinas y cómo te mueves, y la naturalista, que sería la capacidad para comprender a la naturaleza y relacionarse con ella. Pero claro, uno podría pensar, ¿y por qué limitarnos a 8? Podríamos expandir esto de forma que tengamos un tipo de inteligencia por cada ámbito en el que hagamos algo bien. Podríamos añadir también la inteligencia para encontrar tipos de inteligencia. Yo no veo a nadie riéndose. Desde el conductismo, un enfoque de la psicología basada en la evidencia, se considera que la inteligencia no es algo que uno tiene, porque no es algo material que puedas ubicar en ningún sitio, aunque nos venga a la mente el cerebro. Porque si pensamos, por hacer una analogía, en la acción de conducir, podríamos decir que el cerebro es el motor del coche, pero el acto de conducir implica muchas más cosas que el motor. El coche tiene que tener ruedas, tiene que haber un piloto, una carretera, o sea, un ambiente, un contexto, motivación para conducir, un propósito y un montón de cosas que interaccionan entre sí. Por lo que tiene más sentido hablar de procesos, de conductas inteligentes, que al final es lo que podemos observar, más que de algo que uno tiene y que es intangible, como mente, inteligencia o simpatía. Además, sacando el tema del cerebro, se sabe que los hombres, de media, tenemos un cerebro más grande que el promedio de las mujeres. Creen suyo cerebro muy grande. Pero eso no implica mayor inteligencia, sino el cachalote sería el Einstein del océano, y no es precisamente el farol que más alumbre del vecindario. Entre hombres y mujeres hay pequeñas diferencias en habilidades verbales, donde ellas destacan más, y en habilidades espaciales, donde salimos mejor parados. Y las pruebas de inteligencia muestran más variabilidad en los hombres, de forma que tenemos a más hombres que destacan tanto por encima como por debajo de la media. Hay varias hipótesis sobre esto, que si el palito que nos falta del cromosoma Y permite más mutaciones, que si el contexto, que si las expectativas sociales, nada súper confirmado de momento. Y además sigue habiendo mucha más diferencia entre individuos, de persona a persona, que entre colectivos, en este caso, entre sexos. Y aunque te he dicho varias formas de entender la inteligencia y no hay un superconsenso, que si hay 8 tipos, que si son procesos, sí que hay una teoría sobre la inteligencia que tiene más evidencia que las demás, la teoría del factor G de Charles Sperman. El factor G es la idea de que, detrás de todas nuestras habilidades mentales, existe una inteligencia general que hace que si destacas en una de esas habilidades, muy probablemente vas a destacar en las demás. Y hay varias teorías que se derivaron del factor G. La de Cattell, que distinguía entre inteligencia fluida para resolver problemas nuevos e inteligencia cristalizada para los conocimientos aprendidos. Horn, que añadió habilidades como memoria o velocidad de procesamiento. Carroll, que organizó todo jerárquicamente. Y finalmente la teoría Cattell-Horn-Carroll, que por fin se pusieron de acuerdo integrando sus teorías y que se acabaron convirtiendo en la base de los test de inteligencia actuales, como el test de Wechsler o el test de Raven. Y este último es menos dependiente del factor cultural y es más abstracto, para que la evaluación no dependa tanto del contexto y de la cultura en la que naces. Y así como estos test tienen en cuenta estas habilidades... Uy, le acabo de pegar al micro. Y así como estos tests tienen en cuenta estas habilidades abstractas, dejan fuera otras, como creatividad, inteligencia emocional, habilidades sociales, talentos artísticos, que son más complejas y más difíciles de medir por todo lo que implican. Y este es uno de los problemas que ya comentamos en un vídeo anterior para medir las altas capacidades.
Las altas capacidades tienen que ver con la inteligencia y con todas estas habilidades. Creatividad, talento musical, inteligencia emocional, que aunque para nosotros son muy evidentes, nos damos cuenta enseguida de quién tiene habilidades sociales o de quién tiene un talento natural para la música, son muy difíciles de medir, por lo que todavía no hay un consenso. No solo no lo hay entre países, sino entre centros educativos del mismo barrio. Y así como las inteligencias múltiples de Gartner que mencionamos antes y las altas capacidades tienen mucha influencia en el ámbito educativo, no cuentan con la misma validación científica ni con una evidencia robusta comparable a la del factor G. Pero bueno, igual habrás notado que en este vídeo aún no he concretado qué es la inteligencia. Sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú también? Así que vamos a mojarnos y vamos a acotar un número específico de habilidades concretas de lo que vendría a ser la inteligencia. Vamos a nombrar 8. Y no son 8 tipos de inteligencia como las que decía Gartner, sino 8 habilidades que correlacionan entre sí dando lugar a un solo tipo de inteligencia. Y estas 8 habilidades son: número 1, la comprensión verbal. El vocabulario y los conocimientos que tengas y tu razonamiento verbal, si entiendes, por ejemplo, la chapa que te estoy contando. Número 2, el razonamiento lógico fluido, resolver problemas nuevos, identificar patrones. Número 3, el conocimiento cristalizado, que es el saber adquirido, tu cultura general. En esta habilidad sí que habría puntuaciones muy diferentes según la cultura. Número 4, la memoria de trabajo, que consiste en retener info mientras resuelves cosillas. Número 5, la memoria a largo plazo. Esta a mí me falla bastante y consiste en recordar información pasada. Número 6, la velocidad de procesamiento, que es la rapidez en tareas cognitivas simples que ya conoces. Número 7, la habilidad visoespacial, que consiste en la rotación mental. Por ejemplo, visualizar cómo quedaría un cubo si lo giras 90 grados a la derecha. Y también tu orientación espacial. Y por último, la octava habilidad es el razonamiento cuantitativo. Lo bien que se te dan los números, las matemáticas. Para esta definición que hice de inteligencia, tuve en cuenta el factor G, las teorías derivadas de él y las habilidades que se miden en los tests más conocidos. Ahora bien, como todo, es discutible, así que si tienes una forma diferente de entender la inteligencia, por favor pónmela en los comentarios que me interesa verlo. ¿Y la inteligencia, se nace con ella o se aprende? Dragon Ball nos lo explica muy bien. Vegeta no paraba de chinchar a Goku con que era un soldado de clase baja, porque había nacido en una familia con peor genética. Debes sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Y Vegeta suponía que él, que era el príncipe de los Saiyajin, como había nacido en una familia de clase alta, con mejor genética, iba a ser el mejor guerrero, no solo de su raza, sino del universo. Pero Goku entrenó tanto y tanto y tanto que acabó superando a Vegeta con creces. En el mundo real ocurre algo muy parecido con la inteligencia. Existen correlaciones muy altas en inteligencia en gemelos monocigóticos, los que nacen del mismo óvulo, menos altas aunque relevantes entre hermanos, y también entre padres e hijos biológicos. Pero los genes le dan una línea base a tu inteligencia. Es como cuando juegas a un videojuego o a D&D, estás creando a tu personaje y partes de una puntuación base, pero luego vas sumando puntitos a medida que juegas, o en el caso del mundo real y la inteligencia, a medida que aprendes. Así que, aunque hay una base genética fuerte, el componente de aprendizaje es súper importante. Bueno, en resumen, sobre la definición de inteligencia no hay un consenso unánime, hay diferentes formas de entender la inteligencia, pero el factor G es la teoría que cuenta con más respaldo científico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado el vídeo, comenta o critica lo que quieras y suscríbete para más vídeos de psicología. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.